En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Queridos hermanos, celebramos en este día la fiesta de Nuestra Señora del Sacratísimo Rosario. Y es cierto que ya venimos desde el sábado preparándonos para esta fiesta. Ayer celebramos como solemnidad externa, según la costumbre, el primer domingo del mes de octubre, dedicado especialmente a honrar a Nuestra Señora en esta advocación. Y quería fijarme hoy en un aspecto importante de nuestra alabanza a la Santísima Virgen. Sabemos que a Nuestra Señora no se da un culto de adoración que solamente le corresponde a Dios nuestro Señor, sino que se le da un culto de alabanza, por ser ella la criatura más excelsa, por ser ella concebida sin mancha de pecado original, virgen antes, durante y después del parto, absunta en cuerpo y alma a los cielos, gloriosa coronada como reina de cielos y tierra, y todo en virtud del título más grande, que es el de su maternidad divina, que por cierto pronto celebraremos el día 11 de octubre, conmemorando al Concilio de Éfeso, donde se proclamó a la Santísima Virgen Madre de Dios, reconociendo al mismo tiempo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Y por tanto, como me he ido fijando desde el sábado, primero en la importancia de la práctica del Santo Rosario para convertirnos verdaderamente en hombres y mujeres de vida interior, de contemplación, precisamente aprovechando la idea del primer sábado de mes, donde Nuestra Señora nos hace esas promesas a los que tengan la práctica de los 5 primeros sábados, y una de las condiciones es rezar el Santo Rosario con un tiempo para la contemplación y meditación de los misterios. Ayer presentaba la idea del Rosario como arma eficaz frente a los enemigos de nuestra salvación. Y por eso el Rosario atrae tantas gracias sobre las almas, atrae tantas gracias sobre la tierra, porque es querido del cielo, porque precisamente en este día exacto conmemoramos aquella victoria hace ya tantos siglos de la Liga Cristiana contra el Islam, que era en aquel tiempo, como sigue siendo, una amenaza para Europa, una amenaza para la subsistencia de la fe cristiana, teniendo en la memoria, como en otros lugares donde la fe estaba tan arraigada que surgieron comunidades cristianas florecientes en tiempos apostólicos, después en los tiempos de los padres de la Iglesia, tanto en Asia Menor como en el norte de África, y fueron arrasadas por el Islam, exterminados de allí los cristianos. Tenemos siempre el riesgo de que esto también nos suceda a nosotros. Y precisamente el Santo Rosario se presenta como el arma valiosa, evidentemente un arma espiritual, un arma que hemos de tener como algo, como un remedio que nos ayuda a vencer a aquellos que nos acechan y nos pretenden hacer sucumbir. Pero en este día quisiera hablar del Santo Rosario como una oración de gratitud y de alabanza a la Santísima Virgen. Y esto
también fundamentado en el Santo Evangelio, porque sabemos que siempre puede haber una crítica a que haya una piedad desmedida en detrimento de una auténtica devoción al misterio de Cristo. Y sobre todo que esto, pues, se ha intentado inocular, sin duda, como una consecuencia de esa protestantización de la Iglesia Católica, intentando separar todo lo que es el culto a la Santísima Virgen del culto a nuestro Señor. Pensemos, por ejemplo, hasta qué punto en la misma liturgia la fiesta de la purificación, como es el título propio de la fiesta, se ha intentado desviar haciendo hincapié en la presentación del niño Jesús, como si Nuestra Señora ensombreciese el misterio de Cristo, pues simplemente por consecuencia de esa protestantización o pretensión de protestantizar la fe católica, como si tuviéramos que vivir acomplejados de lo que los luteranos y protestantes en sus múltiples sectas pensaran o dijeran acerca de nosotros. Recuerdo en una ocasión en el santuario de Fátima, hace quizás 24 años posiblemente, estaba el Santísimo expuesto en la capilla de las apariciones y se estaba rezando el Santo Rosario. Y el obispo de aquel entonces, el obispo de Leiría Fátima, Monseñor Serafín Correa, dijo: no hay contradicción entre estar adorando al Santísimo Sacramento y rezar el Santo Rosario. Y me impactaron aquellas palabras porque no era precisamente lo que oía yo por aquel entonces en el Seminario Menor de Santiago, sino que precisamente esas ideas protestantizantes. Por tanto, si vamos al Evangelio, el primero que nos invita a elogiar a la Santísima Virgen es nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando aquella mujer espontánea dijo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, Jesús no la hizo callar, ni le hizo una réplica, como en otras ocasiones hace severamente a los apóstoles o a los discípulos o a los mismos fariseos, sino que eleva precisamente ese elogio de un plano natural o terrenal, que es el elogio a la persona, a la madre que crió a aquel hombre que cambió el rumbo de la historia, y le dice: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, porque precisamente esto es lo que caracteriza el misterio de María, como oyente de la palabra divina, como aquella que guarda en su corazón la palabra dicha de su Hijo nuestro Señor Jesucristo y la medita, la contempla en su recogimiento interior, en ese corazón inmaculado que estaba lleno de Dios. Pero no solamente se queda en ese ámbito de la contemplación y de la admiración, sino que Nuestra Señora la pone en movimiento en su propia vida. Lo acabamos de escuchar precisamente en el Santo Evangelio. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen Santísima pasa a la acción, pero en su propia vida, con su entrega personal a la causa de Dios, al proyecto divino, al plan de salvación que Dios tiene proyectado realizar y para el cual ha escogido a esta criatura extraordinaria de aquella aldea de Nazaret, para que sea precisamente en ella donde se haga realidad el designio de Dios
la encarnación de su Hijo unigénito en las entrañas purísimas de la Virgen de Nazaret. Por eso el Santo Rosario es verdaderamente una muestra de gratitud a Nuestra Señora, porque ella misma lo dirá: dichosa me dirán todas las generaciones. Y así la Iglesia, a lo largo de toda su historia, los buenos hijos de la Iglesia no pueden cesar de felicitar a la Virgen María, de ensalzar su grandeza, precisamente porque Dios nuestro Señor es quien la ha levantado, quien la ha ensalzado, y por eso ella es digna de toda alabanza. Y por eso el corazón creyente tiene que ser verdaderamente un hijo devoto y fervoroso de la Santísima Virgen, manifestando su gratitud por su participación íntimamente asociada al Señor en la obra de la redención, pero también por el acompañamiento que la Virgen Santísima, como cumplimiento eficaz de lo que su Hijo nuestro Señor le dijo desde la cruz, convirtiéndola en madre de todos los discípulos, representados en el discípulo amado, acompaña a la Iglesia, desde aquella Iglesia naciente del cenáculo de Jerusalén, a las tareas apostólicas del apóstol Santiago en nuestra nación cuando vino a traer el Evangelio, como tantos y tantos y tantos prodigios que por todas partes del planeta Tierra ha tenido lugar la presencia maternal de la Santísima Virgen. Tendríamos que pensar que sería un fanatismo demasiado generalizado. Ni siquiera para el más prestigioso de los sociólogos podría elucubrar cómo hasta en el Nuevo Mundo, inmediatamente a la evangelización, sucede el prodigio de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Es decir, que la presencia de María queda patente en todo momento en la andadura de la Iglesia y de la cristiandad. El rosario es precisamente esto, un ramillete de rosas que son nuestras oraciones, nuestras plegarias. Fijémonos en esa representación de la Divina Pastora, la madre del Divino Pastor, del Buen Pastor, cuando le ponen las ovejas alrededor, las ovejas llevan en sus bocas una rosa, que representa la oración, que representa, en definitiva, lo que hoy conmemoramos, el Santo Rosario, que nos trajo la victoria, el triunfo de los cristianos frente al enemigo islámico y que nos trae siempre la victoria y el triunfo sobre los enemigos de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestra salvación. Honrar a la Santísima Virgen. Muchas veces, y ya termino, pensamos en personas célebres, verdaderamente importantes, que dejan huella en nuestro tiempo. Las admiramos, nos parecen personas irrepetibles por su carisma, por la aportación que han hecho a la cultura, al arte, a la beneficencia, a la humanidad. Y hasta hay un dicho que es: a esta persona, si no existiera, habría que inventarla. Pues eso que hacemos con los humanos y que siempre, inevitablemente, tendrán sombras también, tendrán pues sus propias dificultades y miserias, pensémoslo en la Santísima Virgen. ¡Qué criatura tan extraordinaria! Verdaderamente es poco lo que podemos decir de ella, porque es tanto lo que se tendría que decir, que diremos, como con San Bernardo de Claraval, de María nunquam satis, de María nunca diremos bastante, nunca diremos suficiente. Bueno, pues lo que tengamos que decir, digámoselo a ella,
en el rezo del Santo Rosario, cantémosle, ofrezcámosle, meditemos, recemos ese salterio de Nuestra Señora y también seamos valientes defensores de nuestra Madre Celeste ante los ultrajes, blasfemias, indiferencias que tantas veces se profieren contra su corazón inmaculado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.